Muy buenos días. Estamos en la reunión académica del Grupo de Cirugía de Trauma y Emergencias de la Universidad del Valle, la Universidad ICESI, el Hospital Universitario Fundación Valle del Lili, el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, en asocio y apoyo de la Asociación Colombiana de Cirugía y la Sociedad Panamericana de Trauma. Hoy tenemos un conversatorio que lo hemos titulado Los cirujanos en cuidado intensivo. Vamos a hablar varios minutos de la historia de cómo nació el cuidado intensivo para los cirujanos, cómo fue el progreso aquí en Cali, después del presente inmediato durante un buen tiempo, el desarrollo del cuidado intensivo y el futuro que tiene el cuidado intensivo y el futuro de los cirujanos en cuidado intensivo. Para esto tenemos unos invitados muy especiales. Aquí a la derecha tengo a los cirujanos, al doctor Alberto García, al doctor Toro y a la doctora Olga Pérez, como cirujanos en el conversatorio. Y a la izquierda tengo a invitados no cirujanos para poder discutir y que esto se lleve de una forma fraternal. Tenemos a la doctora Marcela Granados, al doctor Carlos Salas y a la doctora Mónica Vargas. Vamos a ir introduciendo las cosas y tratar de que esto sea bien, contar bien la historia y qué es lo que ha pasado. Para empezar, yo me voy a presentar y quiero que los otros doctores se presenten de la misma manera para tratar de que vean la trayectoria y cuántos años lleva cada uno en cuidado intensivo. Entonces, yo soy Carlos Ordóñez, soy cirujano de trauma y emergencias e intensivista de la Fundación Valle del Lili, profesor de cirugía y cuidado intensivo de la Universidad del Valle y la Universidad de ICESI. Y ya llevo más de 30 años, para ser exacto, 32 años trabajando en cuidado intensivo. Y así cuando le dé la palabra a cada uno de ellos, pues que lo hagamos de esa manera. Entonces yo me voy a robar unos minutos iniciales. No van a creer que esto es un monólogo, que yo soy el único que voy a hablar, pues. Al principio voy a tener unos minutos porque a introducir la historia y después todos nuestros invitados hablarán. Y tendremos casi 2 horas y al final tenemos algunos otros participantes que queremos invitarlos para que den su opinión. Entonces, voy a ponerlos en un contexto de hace más de 30 años, entre 30 y 35 años. ¿Qué pasaba en Colombia? En Colombia hubo una época muy grave de violencia. Acaban de tomar el Palacio de Justicia, las bombas del DAS, todo el cartel de Medellín con Pablo Escobar, asesinaron a Rodrigo Lara, al doctor Rodrigo Lara, al director del Espectador, al doctor Guillermo Cano. Estaba matando a Galán, que era para presidente de Colombia. Las bombas del DAS, el avión de Avianca, las bombas aquí en Drogas La Rebaja y en Cali. O sea que era una cosa muy grave, muy terrible. Imaginen que en el año 83 la tasa de homicidios en Cali era de 23 por 100.000 habitantes. Para esa época llegó a ser de 127 y en Medellín era casi de 300. Para que tengan una idea, hoy en Cali es de 50, o sea que era casi 3 veces la tasa de homicidios por heridas y por explosiones y por todo esto. Y esa tasa de mortalidad representa infinidad de heridos. Entonces el grupo del Hospital Universitario de Cirujanos, encabezado por el doctor Ricardo Ferrada, está construyendo un equipo de cirujanos para hacer trauma. Y era el año 87 y 88, y nosotros teníamos muchas reuniones y le comentábamos al doctor Ferrada, le decíamos,
pero nosotros estamos operándolos bien, estamos haciendo bien las cosas, sentimos que los operamos bien, pero los pacientes se siguen muriendo y no sabemos de qué se mueren. Lo operamos y los analizábamos y todos decíamos, bueno, pero se mueren. Y no entendíamos por qué se morían. En esa época, el doctor Ferrada hacía un congreso que iba a más de 1000 personas porque lo hacíamos antes de la convocatoria a la Universidad del Valle para residencia, entonces todo el mundo iba y las preguntas se sacaban de allí. Entonces la gente iba mucho. Y traía invitados de afuera, extranjeros importantes. Y en el año 89 se invitaron al doctor Yabro y al doctor David Reigns de Carolina del Sur y de Richmond. Y en esas conferencias ellos la presentación de ella eran que eran cirujanos intensivistas. Primero no teníamos ni idea que Ya te puedes tirar, mi amor. Y en una de las conferencias hablaron precisamente de eso. Decían, vea, si estos pacientes heridos los llevamos a una unidad de cuidado intensivo, les colocamos un ventilador, les ponemos un monitor, le medimos el gasto cardíaco. Y yo que estaba al lado del doctor Ferrara le preguntaba, ¿vos sabes qué es el gasto cardíaco? Y me dijo, ¿cómo te ocurre? Entonces decía, era de ese tamaño, entonces, y decían que con eso se salvaban los pacientes. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando se acabó esto, yo le dije al doctor Ferrada, hagamos algo. Le dije, yo me voy si ellos nos invitan a ver si eso es verdad. Si eso que estos doctores están diciendo, eso es cierto. Si es verdad que uno lleva a un paciente de trauma a la unidad de cuidado intensivo y se salva. Y así fue como fuimos 3 meses a Carolina y a Richmond y vi que eso era real, que los pacientes se mejoraban, no se morían. Entonces yo llamé al doctor Ferrara y le dije, venga, tiene que venir usted a ver esto, que eso es cierto. Y de ahí lo vimos y nos fuimos para Baltimore, para el Shock Trauma Center, que teníamos como amigo al doctor Aurelio Rodríguez, y nos dijo, sí, eso es cierto. Los pacientes si van a cuidado intensivo se salvan. Hay que colocarles estos monitores y estas cosas. Y yo precisamente les voy a regalar y hacer una donación porque estamos cambiando los monitores en la unidad de cuidado intensivo. Y nos los trajimos. Y dio la casualidad que para esa misma época una persona muy importante de Cali le hicieron un intento de homicidio y entonces la llevamos a la UCI. Por primera vez llevamos un herido a la UCI. Y el señor se salvó y dijo, no tengo con qué pagarles. Y nosotros dijimos, sí, tiene con qué pagarnos. Háganos una donación. Y dije, ¿qué donación? Y dijo, regálenos unos ventiladores. Porque tenemos unos monitores y necesitamos unos ventiladores. Y entonces nos regalaron 2 MA1 Puritan Bene y un MA2 nos regalaron. Entonces después de que nos regalaron eso, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos monitores y tenemos ventiladores, ¿y ahora qué hacemos? Y dijeron, pues hagámosle. ¿Y qué? Entonces el doctor Armando González era el jefe de cirugía. Y ustedes saben que el doctor Armando González fue el que hizo Invanaco. O sea, el doctor Armando González tiene una perspectiva muy grande de las cosas. Y le dijimos, vea. Entonces dijo, tranquilo, háganle. Yo les presto unas camas en cirugía mujeres y tienen ustedes todo eso. Ya, arranquen. Y decimos, bueno, ¿y cómo arrancamos? Y no, pues háganle. Y arrancamos así, de la nada. Conseguimos los monitores, los ventiladores y arrancamos. Y dijo, yo les dejo un año. Y en un año, miren lo que les voy a decir. Cuando yo paso revista, el 75% de unos pacientes yo le pongo críticos y eso se muere, se muere el 75% de esos pacientes. Que yo digo críticos se mueren. Usted se lleva a sus pacientes para allá y me cuenta qué va a pasar. Y así pasó. Entonces comenzamos a poner los pacientes en el ventilador, en los monitores. Y una cosa importantísima, pusimos el primer Swan Ganz. Nos pusimos de acuerdo con el doctor Parra, que era anestesiólogo cardiovascular, y él puso un Swan Ganz en cirugía cardiovascular. Y nosotros lo pusimos allí, en nuestros pacientes allí. Y comenzamos a mirar
y llegábamos al otro día y yo le decía, ¿y este qué le pasó? ¿Por qué se murió? No, porque se le tapó el tubo orotraqueal. Y dije, pero ¿cómo así? ¿No tenés una, decíamos una rana, ¿no? Se llama una rana para aspirar. Ah, yo no sabía, doctor, que había que aspirar. Pero así fue. Y eso ocurrió y hicimos como él lo hacía y nos enseñaba la estadística de qué pasó con eso. Y vimos que la mortalidad, que era el 75%, bajó entre el 35 y el 40%. Dijo, eso sí funciona. Eso sí sirve. Entonces, como sí sirve, ahora el siguiente paso es, le toca irse a estudiar a usted para que se muera menos, a ver si mata menos gente, así decía. Entonces, eso pasó. Entonces, quería contarles hasta allí, y eso era el año 90. O sea, todo eso transcurrió y era el año 90, y la violencia y todo esto seguía en Cali. Entonces, así empezamos los cirujanos con el cuidado intensivo, y eso fue como el origen, por lo menos aquí en Cali, el origen de eso. Entonces, yo quisiera preguntarle ahora, yo creo que al doctor Carlos Salas, que según entiendo, él antes del año 90 y en esos, él tuvo que ver algo con los cirujanos intensivistas famosos del mundo. Yo creo que, doctor Salas, usted, ¿cómo sería su historia hasta esa época, antes del 90? ¿Usted qué hizo? ¿Usted cómo veía qué hacía? Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias. Si continúo con la línea que nos trazaste de presentarnos, pues yo soy médico anestesiólogo, especialista en cuidado intensivo quirúrgico. Y me formé precisamente hacia las áreas del cuidado intensivo posoperatorio bajo la tutela en los altos 80 de un médico que a mi juicio pues era, desde el punto de vista pues, de sus vastos conocimientos, superdotado. En ese orden de ideas, el doctor Joseph Civetta, que comandaba una unidad de múltiple, pero especialmente una unidad de cuidado intensivo quirúrgico, pues fue el que me trazó, digamos, la orientación para poder manejar los pacientes en los posoperatorios y post-trauma, como lo has advertido que sucedía aquí en Cali. Lo que pasó fue que lo empecé a hacer allá en la ciudad de Bogotá. Y para ese entonces, por allá por los años 89, tuve el placer de conocer a Carlos Ordóñez, quien regresaba de los Estados Unidos, y le pregunté yo, ¿y en qué andas? Me dijo, no, estoy terminando una formación académica en cuidado intensivo bajo la tutela del profesor Alonso Gómez aquí en Bogotá, y de alguna manera el doctor Alonso Gómez no solo había impartido en Carlos Ordóñez mucho del conocimiento que tiene, sino que lo impartía para mí también. Y los dos entonces pudimos confluir en ese momento en manejar pacientes quirúrgicos. Y ese fue la manera como, de alguna manera, nosotros con Carlos Ordóñez visionamos que podíamos eventualmente trabajar en el cuidado intensivo quirúrgico a finales de los años 80. Entonces, pues gracias por la oportunidad. Yo creo que ese es más o menos el inicio de casi todos nosotros. Mientras nosotros visionábamos el cuidado intensivo quirúrgico, yo creo que mis colegas también lo hacían paralelamente bajo otra óptica, pero idealmente era el paciente crítico. Más cerquita. Bueno, más cerquita. Entonces yo quisiera preguntarle a la doctora Marcela, sí, que nos cuente, que se presente y que nos cuente qué hacía antes de los años 90 o del 90, doctora. Tienes que ponerte el micrófono como bien cerquita, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. ¿Se oye bien ahí? Ok. Muchísimas gracias, Carlos, por esta convocatoria. Creo que es importante conocer la historia, pero más allá de conocer la historia, ojalá nos fuéramos relativamente rápido hacia el futuro, que creo que es muy importante. Yo soy internista de formación y posteriormente estuve en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y
y finalmente llegué a Cali en 1992 para abrir la unidad de cuidado intensivo de la Fundación Valle de Lili. Hasta el año 2018 estuve activa totalmente en la parte asistencial, pero de ahí en adelante he estado en otros campos que creo que también contribuyen pues al mejoramiento de la asistencia de los pacientes. Yo creo que la historia del cuidado intensivo quirúrgico, como lo han mencionado Carlos Ordóñez y Carlos Salas, se origina de esa necesidad de que los pacientes quirúrgicos severos o de trauma tuvieran una mejor sobrevida, puesto que la historia del cuidado crítico del trauma estaba basado en las guerras, y las guerras previas en el mundo era la que enseñaban de alguna manera a cómo tratar de que el intento de salvar vidas desde el punto de vista de la corrección quirúrgica no se fuera al traste con el manejo posterior en las áreas que en ese momento no eran siquiera áreas dedicadas a cuidado intensivo, sino áreas generales de hospitalización. Y creo que el punto de inflexión del mejoramiento desde esa época es la visión de la fisiología. Y bien lo decía Carlos ahora, que les habían donado ventiladores, que les habían donado monitores, que les hablaban del gasto cardíaco, pero que en ese momento el conocimiento profundo acerca de eso era, pues era, sí, no quiero decir nada, pero sí era, pero sí era básico, la fisiología del tercer semestre de todos los entrenamientos de pregrado, pero no más allá. Creo que lo que hizo que hubiera punto de inflexión es el conocimiento de la fisiología. En 1994, cuando iniciamos la unidad de cuidado intensivo de la Fundación Valle de Lili, teníamos desde las áreas de medicina interna. ¿Hasta ahí? Ah, bueno, espera. Desde el área de medicina interna, cirugía y anestesia, evaluar pacientes desde el punto de vista fisiológico bajo una sola verdad, que era la fisiología del paciente, pero con unas perspectivas muy diferentes. Me dijeron que me quedara ahí quieta y que ya después haríamos más preguntas. Sí, porque entonces vamos en ese momento, como dice la doctora Marcela, teníamos que aprender y tenemos que conocer, y eso fue lo que sucedió. Entonces, yo particularmente ya me fui a estudiar a Bogotá en el año 91, en el año 92, bajo la dirección del doctor Alonso Gómez en el Hospital San Juan de Dios, y eso fue increíble, porque eso es lo que dice, entender y aprender la fisiología, la parte profunda y comprender al paciente, y eso fue lo que cuando estuvimos estudiando aprendimos eso. Y aprender también, nos tocó como cirujanos la lucha de cirujanos estando en una unidad de cuidado intensivo con otros médicos, pero además enfrentar cirujanos que no de la Universidad Nacional, que no eran intensivistas, y enfrentarlos y decir, bueno, ¿y usted por qué está aquí? ¿Y usted por qué opera a nuestros pacientes? ¿Y usted por qué no sé qué? Y entonces eso era fue una cosa muy buena, muy importante, que nos imprimió algo básico y fundamental, que fue esa pasión y el entendimiento por el cuidado intensivo. Entonces así sucedió, pero entonces yo quería preguntarle al doctor García, que lo tengo aquí al lado. Él, después que yo salí de la unidad y me fui a estudiar, él se quedó ahí, pero él se quedó ahí casi empezando a trabajar allí, y él hizo cosas muy importantes como esa parte del conocimiento, cómo entender el conocimiento que él estaba allí y cómo imprimírselo a los residentes y a las nuevas generaciones, doctor García. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Yo soy Alberto García, también soy cirujano general, y a lo largo de los años me he dedicado a hacer cuidado intensivo quirúrgico y cirugía de trauma. Y esa es mi actividad habitual, aparte de la actividad de docencia e investigación. Bueno, al final de los 80s y principios de los 90s se integró esa unidad de cuidado intensivo quirúrgico que Carlos describió preliminarmente. Allí trabajábamos 4 cirujanos, 4 intensivistas, y cuando Carlos se fue yo quedé encargado de esa unidad, y para mí era una experiencia muy enriquecedora,
porque tenía 4 anestesiólogos que todos ellos habían recibido formación en cuidado intensivo en diferentes escuelas. Eran mis profesores. Yo tenía que estudiar muchísimo, tal vez como parecido a como estudian los fellows de ahora. Revisábamos temas todos los días, analizábamos muy en profundidad los pacientes y los manejábamos. Entonces hacíamos el soporte, el diagnóstico en cuidado intensivo y realizábamos el tratamiento quirúrgico de las complicaciones que eran muy frecuentes en esos pacientes. Entonces, esa unidad llamó la atención de diferentes programas académicos. Y primero, nuestro programa de cirugía general empezó a poner a sus residentes a rotar allí, pero muy rápidamente los ginecobstetras, los neurocirujanos establecieron rotaciones formales en esa pequeña unidad. Teníamos residentes rotantes de otras universidades, particularmente la Universidad Industrial de Santander, que durante varios años envió sus residentes a formarse con nosotros, algunos residentes de otros países, y algo muy gracioso, cuando un residente de medicina interna o cuando un residente de ortopedia quisieron rotar con nosotros, estuvieron a punto de ser expulsados de sus residencias porque a los internistas de la Universidad del Valle les parecía inconcebible que un grupo de cirujanos les pudiera enseñar alguna cosa en alguna materia diferente de cortar y pegar órganos. Y al ortopedista, pues al pobre ortopedista casi lo matan porque ¿qué hace un ortopedista preocupándose por estas cuestiones diferentes a los huesos del paciente? Entonces fue un desafío de crecimiento académico, de crecimiento y desarrollo y estandarización de los procedimientos de la unidad de cuidados intensivos y de lucha en contra de la corriente, porque la visión del resto de la comunidad médica es que los cirujanos solo sirven para operar, los cirujanos no leen, los cirujanos no piensan, los cirujanos solo operan, y este era un grupo de cirujanos y anestesiólogos fundamentalmente que pensábamos, que leíamos, que estudiábamos y que nos esforzábamos en entender la fisiología y en ponerla en práctica en los pacientes. Entonces, en muy poco tiempo, en 5 años, teníamos una unidad en donde permanentemente teníamos rotantes, en donde continuamente teníamos actividades académicas y en donde, a pesar de todas las dificultades de trabajar con estos equipos donados que ya eran de generaciones anteriores, generaciones anteriores, a pesar de todas esas dificultades, logramos hacer un buen cuidado intensivo y participamos de la formación de las personas y logramos motivar a cirujanos a dedicarse al área de cuidado intensivo. El doctor Toro, la doctora Pérez son en parte producto de esa actividad. Eso, entonces yo quisiera preguntarle a Lucho Toro, que está aquí. Yo creo que en esa época Lucho era médico general, no era ni cirujano, y él se involucró. ¿Cómo fue eso, Lucho? Muchas gracias, doctor Ordóñez. Buenos días, Luis Eduardo Toro. Yo soy médico general de la Universidad del Bosque. Cuando me gradué me vine a pasar vacaciones a Cali, conseguí el rural y me enamoré de Cali y ya no me devolví. Entonces después me vinculé al Hospital Universitario del Valle como médico general, trabajando en esa época se llamaba urgencias, se llamaba el filtro. Y empecé a trabajar como médico general hasta que alguna vez vi que estaban manejando unos pacientes críticos para allá en el 4º piso en un balcón y le pregunté al doctor Alberto García que si yo podría ir allá. En esa época entrar al hospital a trabajar como médico no era tan fácil, había que hacer un examen muy estricto y no entraba cualquier persona a trabajar en el hospital. El doctor Alberto García muy generosamente me acogió y me llevó allá a la unidad de cuidado crítico quirúrgico y fui asistencial ahí varios años. Entonces soy testigo de muchos de los avances y las cosas que se hacían allí sin ser cirujano. Sin embargo, habíamos un grupo de médicos generales que apoyábamos la unidad, hacíamos turnos y tengo una nostalgia muy grande por esas épocas en las cuales la actividad académica era excelente, trabajábamos y estudiábamos todo el tiempo, aprendíamos de fisiología. En esa época conocí a la doctora Granados cuando vino al hospital ya a
a portas de abrir la unidad de cuidado intensivo de la fundación y me vio a mí dando una charla de transporte de oxígeno, y entonces ella aterrada que cómo así que los médicos generales aquí hablan de eso, y ahí poco a poco fuimos creciendo. Después hice mi especialización en cirugía con el apoyo de todos los profesores, y después hice formalmente la subespecialización en medicina crítica y cuidado intensivo. Una época, como dice el doctor García, de crecimiento. Yo me acuerdo que eso era un balcón con 4 camas, 4 ventiladores, 4 monitores. Poníamos Swan-Ganz. En esa época no existían computadores que le decían a usted todas las variables hemodinámicas, sino que cada uno, si quería trabajar allá, tenía que comprar un computadorcito, y con ese computador cada 2 o 3 horas hacíamos todos los cálculos. Entonces no sabíamos exactamente cómo íbamos a calcular el IDO2, el IBO2, los índices de trabajo ventricular y todas las resistencias vasculares sistémicas, que trabajamos eso día a día manejando los pacientes, pero en una forma manual, que yo creo que eso le da a uno la ventaja de saber de dónde vienen las cifras y cómo manejar a los pacientes. No teníamos ácido láctico, entonces en nuestra computadora podríamos calcular a partir de el logaritmo de los hidrogeniones totales, le restábamos los respiratorios y sabíamos cuáles eran los hidrogeniones metabólicos, y ese era nuestro ácido láctico, y manejamos los pacientes con esa perspectiva desde esa época. Eso fue en el año 92, y digamos, no se aparta mucho a lo que hacemos ahora, solo que pues digamos los paradigmas cambiaron. En esa época se nos iba la mano en líquidos, se nos iba la mano en PIP. Nosotros teníamos, nuestros ventiladores no tenían un botón para graduar el PIP, le teníamos que poner a la vía expiratoria frascos de mayonesa para darle resistencia a la vía expiratoria. Entonces, cuando usted entraba a la unidad, eso sonaba un burbujeo. No sabía, estamos llegando a la unidad de cuidado crítico quirúrgico. Muy bien, yo creo que esa es parte de la historia, y así empezó el cuidado crítico quirúrgico, y eso fue una lucha también porque nosotros queríamos diferenciarnos de la unidad de cuidado intensivo que había en el hospital, que solo manejaba los infartos y la cirugía alta de neurocirugía. Entonces nosotros le pusimos cuidado crítico quirúrgico para hacer la diferencia y para asimilarnos a los gringos pues de la cirugía. Bueno, eso fue esa época, pero yo quería preguntarle ahora a la doctora Marcela, que ella llegó a Cali, ya se comenzó a estructurar la unidad de cuidado intensivo de la fundación. Esos primeros años en la fundación, del año 94 hasta el 2000, hablemos en esa época, ¿cómo fue el crecimiento nuestro en la unidad de cuidado intensivo? Concretémonos a esos años, del 94 hasta el 2000, ¿cómo siente ella como directora de la unidad de cuidado intensivo el crecimiento y qué pasó? Nosotros lo que veíamos era que Cali, la forma de medirlo, el atraso que tenía cuidado intensivo en Cali era que en el año 90 pusimos el primer Swan-Ganz y en Bogotá lo habían puesto en el 80, 10 años después, y en el mundo en el 70, o sea, 20 años después. Estamos totalmente atrasados con respecto al mundo y a Bogotá. Entonces, y era una cosa incipiente. Entonces, quisiera preguntarle a ella, ¿cómo fue ese crecimiento hasta, digamos, hasta el año 2000? ¿Qué pasó? ¿Por qué comenzó esto a crecer y a hacer un boom? Y que nos cuente ella, que era la directora de esto. Gracias, Carlos. Yo creo que más allá específicamente del área de cuidado intensivo, Cali tuvo un cambio fundamental con el inicio de la Fundación Valle del Lili en salud en general, porque llegaron a Cali una gran cantidad de especialistas y se fue transformando en todas las instituciones de Cali, no solamente en la Fundación Valle del Lili, una mejoría en las capacidades para atención en salud. La unidad de cuidado intensivo no fue diferente. Llegamos en 1992, pero tuvimos 2 años para hacer protocolos, para hacer guías, para comprar equipos, y la fundación arrancó en 1994. En ese momento estábamos en la unidad de cuidado intensivo 2 internistas, 2 anestesiólogos y un cirujano.
y teníamos que convivir literal en una unidad polivalente. Y ahí empieza la diferenciación. Porque la Fundación Valle de Lili necesitaba una unidad de cuidado intensivo y probablemente cuando hablemos de futuro se necesitan todavía unidades polivalentes que puedan ser capaces de atender un infarto agudo del miocardio, una enfermedad cerebrovascular aguda, un trauma severo o un posoperatorio de cirugía cardíaca. Y creo que esa necesidad de una unidad polivalente con una circunstancia que juntó a diferentes personas desde especialidades básicas diferentes, pero preocupadas por un mismo paciente, por un mismo proyecto de vida en ese momento, nos hizo juntarnos, nos hizo hablar de gasto cardíaco a todos al mismo nivel, nos hizo empezar a mirar qué herramientas tecnológicas existían para tratar de que no necesitáramos hacer tantos cálculos manuales. Pero ojo, valga la aclaración de una vez que el principio fundamental es el mismo, solo que hay herramientas que facilitan ese cálculo, pero el principio es exactamente el mismo 30 años después. Entonces creo que esa, como les digo, la necesidad nos hizo hablar del tema y pasábamos revista juntos por la mañana, juntos por la tarde y quedábamos de disponibilidad, pero siempre todos veíamos al mismo paciente y discutíamos en esa época. Un ejemplo clarísimo de esa discusión era la convicción que tenían desde el área quirúrgica de que la reanimación de los pacientes debería hacerse primero en el espacio intersticial para luego llenar el espacio vascular. Y eso era una discusión grande, importante, porque eso hacía que los pacientes estuvieran sobre reanimados y a todos nos tocó hacerlo. Y nos convencimos probablemente todos de que eso debería ser así y lo hicimos todos juntos, discutiendo académicamente, pero hicimos eso en esa época. La necesidad de la unidad, pero la necesidad de unificar conocimientos y la necesidad de formar personas, porque en ese momento ya empezábamos a tener residentes de diferentes áreas, como había internistas, cirujanos y anestesiólogos, recibíamos asimismo residentes de todas las áreas, nos hizo formalizar el posgrado de cuidado intensivo en 1998. Como me dieron permiso hasta el 2000, hasta ahí. Eso, me dieron permiso hasta el 2000. Pedacito ahí. Entonces, en 1998 formalizamos el posgrado para internistas, cirujanos o anestesiólogos en ese momento con la Universidad del Valle. Y yo creo que ese es el otro hito. El primer hito es la necesidad de mejoría de la capacidad asistencial en Cali. El segundo es la necesidad de tener unidades, en ese momento una unidad polivalente, que creo que eso marcó la diferencia, porque si hubieran seguido haciendo unidades separadas, no hubiéramos tenido el resultado que tenemos hoy. Necesidad de unidades polivalentes. Y tercero, la necesidad de un posgrado formal que no existía en Colombia. Eso está ahí. Eso, quería preguntarle a Carlos esa sensación. Antes de, ahora vamos a hablar del posgrado y le vamos a dar la palabra a la doctora Mónica. Pero antesito de eso, Carlos, ¿cómo sentiste, cómo viviste esa situación en esos años de unirnos y de ir echando adelante una unidad de cuidado intensivo fundamental como es esta? ¿Cómo era tu vida ahí? Cuéntanos, porque es muy importante que la gente conozca esa percepción de cada uno, ¿no? Yo creo que el hecho de ser polivalente, no solo de admitir pacientes de diferentes orígenes, sino de que, que nuestro trabajo fuera armónico sobre el mismo paciente, pues enriqueció tanto, y el beneficiado fue finalmente el paciente, porque ese trabajo armónico se destacaba en que cada uno colocaba su mejor, digamos, su mejor experticia respecto a cierta, digamos, condición del paciente. Y ese manejo combinado, pues lo que produjo fue finalmente beneficios. Así que la vivencia que tuvimos en esos años es que trabajando armónicamente, no importara la especialidad de donde se viniera, pues generaba más bien un beneficio en el resultado y la sobrevida de los pacientes. Yo me apoyaba en el expertismo de Carlos en el análisis de un abdomen con criterios dudosos para mí, pero digamos
digamos, era más fácil la visión que él tenía y su experiencia. Los desórdenes metabólicos, hemodinámicos complejos, pues nos apoyábamos mucho en la visión que tenía la doctora Marcela. Yo simplemente manejaba toda la temática de las vías respiratorias y en parte un poquito lo de la función renal alterada, pero el trabajo armónico de los tres producía mejores desenlaces. Así que la vivencia fue que al combinar las especialidades, los beneficiados fueron los pacientes. Eso, muy bien. Entonces yo creo que ahí vamos. Entonces, como dijo la doctora Marcela, ya se sintió la necesidad de hacer un posgrado, de hacer esto formal. Y eso pasa cuando se comienza a trabajar varios años y después dice, bueno, ahora sí vamos a formalizar eso, porque venían residentes a aprender cuidado intensivo, pero no había un posgrado y en realidad nosotros trabajamos en cuidado intensivo, no teníamos título de intensivistas. Entonces decíamos, pero ¿cómo es eso? Entonces ahí fue, con la dirección de Marcela, se trabajó y se creó, y en unión con la Universidad del Valle se hizo ya un posgrado formal de cuidado intensivo, ya había eso. Y creció infinitamente, y entonces queríamos preguntarle a la doctora Mónica Vargas, que ahora la vamos a que se presente y nos cuente, que ella es la encargada de los programas y ahora encargada del programa nuevo, pero esos inicios, ¿cuántas personas estuvieron aquí en cuidado intensivo? ¿Cómo se validó a la gente? Porque nosotros con Marcela y con Carlos habíamos hecho 10 años antes la supuesta especialización, pero no tenemos el título formal y lo estábamos adquiriendo 10 años después. O sea, ¿cómo logramos hacer eso y cómo se pudo unificar y cómo vamos ahora ya adelante? Pero tocó hacer una cosa diferente a la que hay ahora. Cuéntenos, Mónica, ¿cómo es eso? Usted que es la dura de los posgrados. Pero muy buenos días. Gracias, doctor. Gracias por este espacio. Bueno, mi nombre es Mónica Vargas. Yo soy anestesióloga y especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, formada en el programa que ellos crearon y ahora pues coordinadora del mismo. Bueno, hacia finales de los años 90, yo era residente de anestesiología y tuve la oportunidad de venir a esta unidad de cuidado intensivo como parte de mi formación. Como médica general también había tenido la experiencia antes de trabajar en una unidad de cuidado intensivo y ahí me enamoré de esta especialidad, pero en ese momento no existía el programa como tal, porque como lo mencionó la doctora Granados, se abre ya hacia finales de los 90, más o menos en el 99, se reciben los primeros 2 estudiantes. Ingresaban 2 especialistas por cohorte en ese momento, que eran o cirujanos, anestesiólogos o internistas. Ese era el prerequisito y estaba creado como segunda especialización solamente. Como el doctor Ordóñez lo acaba de mencionar, pues ellos habían hecho una formación en el país, en Bogotá o fuera del país, en Estados Unidos, pero como tal no se les había otorgado ese reconocimiento académico por parte de una universidad. Entonces, pues este reconocimiento se hace a ellos como formadores, como creadores de uno de los primeros programas que hubo en el país y posteriormente, como en la segunda parte de los 2000, el gobierno hace una resolución, saca una resolución para que se pueda hacer la homologación de títulos para muchos médicos que trabajaban en unidades de cuidado intensivo mucho tiempo y que no habían podido tener ese título porque no existían los programas. Y de ahí, pues, nosotros homologamos a muchos especialistas que trabajan sobre todo aquí en la región. Y durante el tiempo que duró el programa, en conjunto con la Universidad del Valle, llegamos a titular aproximadamente 50 intensivistas más o menos. Ya posteriormente ampliamos
digamos, las especializaciones que podían hacer el posgrado a medicina de emergencias y a ginecobstetricia. Y cirujanos dentro de este número, más o menos son un 20%, son más o menos unos 10 o 12 cirujanos que hemos formado como intensivistas. En este momento el programa ha cambiado y ahora digamos que teniendo en cuenta que la formación en cuidado intensivo en diferentes partes del mundo no solamente ha sido vista como una segunda especialización, sino también como primera y única especialidad, tenemos la posibilidad de ofrecerla tanto para médicos generales como para médicos especialistas. Teniendo un reto muy grande porque el objetivo final es que después de su periodo de formación, ambos sean capaces de asumir el cuidado de un paciente críticamente enfermo de la misma forma, con las mismas competencias y fortalezas para brindarle la mejor atención. Entonces, pues eso es como lo que les puedo contar. Eso, entonces yo quisiera darle la palabra ahora a la doctora Olga, que es cirujana y egresada de este programa. Es decir, ¿cómo, Olga, ingresaste aquí? ¿Por qué? ¿Y cómo ha sido tu trabajo como cirujana en otra unidad de cuidado intensivo, que es la unidad de cuidado intensivo del hospital? ¿Y cómo ha sido ese crecimiento que ha logrado la unidad de cuidado crítico en el hospital? Que nos contaras algo así. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, buenos días. Mi nombre es Olga Lucía Pérez. Yo soy médico general de la Universidad del Cauca y cuando me gradué decidí salir del país a estudiar cirugía general. Soy egresada de una universidad en Chile, donde el énfasis allá no es tanto el trauma, que a mí me gustaba mucho, sino otro tipo de cirugía, patobiliar y cirugía de trasplantes. Pero la formación me ayudó mucho a tomar la cirugía de una manera más tranquila, porque en esa época, que en los años 90, aquí era muy revolucionado la especialización en cirugía general. Estando allá me di cuenta que sí había una unidad de cuidado intermedio quirúrgico, pero era manejada por internistas. Entonces empezó a gustarme mucho y empecé a leer muchas publicaciones del doctor García, del doctor Ferrada. Y terminando la residencia, tuve la oportunidad que me mandaran a un congreso panamericano de trauma en Buenos Aires. Y cuando fui allá, solamente fui a conocer dos personas. O sea, mi viaje lo hice solamente para conocer dos cirujanos, que era el doctor Ferrada y el doctor García. Entré primero a sus charlas y cuando terminaron, pues yo toda jovencita, ingenua, fui y me les presenté. Y le dije, vea, yo soy Olga Lucía Pérez, soy de Popayán, pero me ha gustado muchísimo lo que ustedes están hablando de trauma y cuidado intensivo. Yo tengo que volver a Colombia, no sé qué hacer. Entonces, el doctor García me dijo, búsqueme, y el doctor Ferrada me dijo, llegue a Cali y me busca en el hospital universitario. Mi último año de residencia decidí fortalecer la unidad de cuidado intermedio quirúrgico y logré que los residentes de último año de cirugía hicieran turnos en la unidad de cuidado intensivo intermedio y solamente me dediqué a revisar temas de cuidado intensivo con un anestesiólogo cardiovascular que le gustaba mucho y un internista, porque los cirujanos, como no había tanto trauma penetrante, sí mucho trauma cerrado, pues el énfasis en la educación allá era diferente. La opcional la hice en Colombia, en Popayán, con el doctor Jorge Herrera. Fueron casi 4 meses solamente dedicada al paciente crítico quirúrgico y operar pacientes traumatizados. Ese fue el objetivo. Así fue como yo dejé una unidad de cuidado intermedio quirúrgico en el hospital donde yo estuve, de 10 camas, con residentes rotando por allí. Y pues la anécdota bonita es que yo tuve un paciente con un trauma múltiple y yo había aprendido con la Universidad del Valle y la Universidad del Cauca lo del abdomen abierto en esa época, que no sé. Y yo decidí manejar este paciente con abdomen abierto y fui llevada a consejo de facultad porque me preguntaron que yo dónde había sacado esa conducta y solamente me dijeron, doctora, su residencia depende de que el paciente sobreviva. Entonces el paciente tenía un trauma duodenal complejo y yo no hacía sino llamar acá, mirar, estudiar muchísimo y en la unidad de cuidado intensivo que solamente hacían turnos internistas, el cubículo decía médico tratante doctora Pérez. Entonces yo tenía que ir todos los días
hacerle los lavados, se los hacíamos en la misma unidad, pues fuimos innovando, yo le cambiaba la bolsa de biafles, miré cómo se hacía un sistema aspirativo, yo todo lo inventé ahí con alguien y con la gente que me ayudaba acá en Cali, porque pues mi residencia y mi grado estaban en... y eso me fue gustando mucho porque entendí, y el doctor Ferrada y el doctor García, que tomamos un tinto en Buenos Aires, me dijeron, Olga, no se olvide que el paciente no solamente tiene que quedar bien estructurado, sino vivo. Es mucho más allá, el paciente quirúrgico crítico es más allá de la anatomía y la sutura. Es entender desde la anatomía, la fisiología, la fisiopatología y toda la dinámica del paciente cuando está en un posoperatorio, el que sea, o cuando es un paciente quirúrgico que usted va a llevar a cirugía. Y eso me gustó, de la fisiología a la cabecera del paciente. Entonces, cuando llegué acá, pues llegué y toqué las puertas y fui a buscarlos a ellos dos y gracias a Dios, el doctor Ferrada me ayudó, me dijo, usted tiene que convalidar el título, ¿qué quiere hacer? Y dije, pues solamente el cuidado intensivo y trauma, pues porque ha sido lo que a mí me gusta. Y así empezó pues todo este caminar, ya con el doctor García y Lucho, me dijeron, usted tiene que ayudarnos a seguir montando esto. Eran 4 camas, conseguimos con el doctor García que se pasara a una torre nueva y ahí empezó con 4 cirujanos que fuimos los pioneros en las unidades de cuidado intensivo quirúrgico y bueno, ahora son polivalentes y lo que yo trato durante estos, yo coordino la unidad de cuidado intensivo desde el año 2002, ya no me paro allí porque yo sé que no puedo hablar más del 2000 para acá, y como son polivalentes, nosotros solamente tenemos una unidad de cuidado intensivo neuroquirúrgico exclusiva, el resto son polivalentes, pero el objetivo nuestro es que el internista sepa manejar excelentemente un paciente crítico quirúrgico y el cirujano que trabaja con nosotros sepa manejar un paciente con un infarto o un tromboembolismo pulmonar de la misma manera. Entonces nos tocó estudiar mucho y ahí es cuando decido hacer la educación formal porque no solamente operar, no solamente era el abdomen abierto, sino también saber leer el electro, el problema metabólico, que eso hace parte de la dinámica de un paciente quirúrgico, no solamente del médico. Y ahí es cuando decidimos, el hospital necesitaba crecer y yo decidí presentarme a cuidado intensivo, tenía que pasar el examen, gracias a Dios lo pasé, me acuerdo que saqué la mejor nota, nadie me creyó, y decidimos hacer la residencia varios cirujanos, hacer el fellow formal, lo hicimos formal, y el hospital cuando llegó pues tuvimos que devolverle el tiempo y hacer todo el proyecto de crecimiento que el doctor García pues siempre ha sido mi padrino. Listo, entonces ahora ya llegamos a la historia. Ahora miremos algo así. Vamos a ver 2 cosas fundamentales. Cómo los médicos no cirujanos ven a los cirujanos en cuidado intensivo. ¿Cuál es el sentimiento y la diferencia y la pelea? Porque pelean con nosotros y por qué es lo que pasa. ¿Por qué nos ven distintos o nos ven iguales? ¿O cuál es la sensación que tienen los no cirujanos? Y ahora le preguntaremos a los cirujanos de otra manera, pero ¿cuál es la sensación? A ver, ¿son necesarios? ¿No vale la pena? ¿Sí o qué? Marcela. Ahora sí te damos la oportunidad de pelear. Pero perdiste porque no voy a pelear. Y no voy a pelear por lo siguiente, porque creo que quien da la respuesta es el paciente. Entender que uno está enfrente de un paciente muy crítico que necesita tener, y estamos hablando ya específicamente del paciente de trauma severo o de cirugía mayor severa, que necesita tener una evaluación juiciosa de cómo está la parte quirúrgica, la parte metabólica, la parte de respiratoria, es decir, ver el paciente como un ser humano integral. Un ser humano integral que necesita del aporte de todo el conocimiento posible para poder salir adelante. Entonces creo que la respuesta a la discusión la tiene entender que es por el paciente por quien estamos ahí. Si uno entiende eso, entiende entonces que un paciente será mejor visto si tiene la posibilidad de tener diferentes disciplinas pensando en él. Y creo que los cirujanos son necesarios, los anestesiólogos son necesarios, los internistas son necesarios. Y cuando me dejen hablar del futuro, probablemente, probablemente hablaremos de otro tipo de especialidades necesarias. Pero creo
no hay discusión porque un paciente muy crítico y muy grave no puede ser manejado por una sola cabeza porque probablemente no le va igual de bien. Le va mejor si varias cabezas están trabajando por él y se unen sin discutir y quitando los egos, que eso sí es una cosa bien importante, los egos de las especialidades médicas, porque llevarse el punto final de quién tiene la razón en una decisión médica probablemente le hace mucho daño al paciente si es por ego, por la razón por la cual se toma. Si es por convicción, si es por evidencia, si es por realmente llegar a una conclusión final después del análisis de grupo, el paciente se beneficiará. Si igualmente hay grupos de trabajo en donde el objetivo final es llevarse el punto y el ego va más, está superior al beneficio del paciente, ahí sí hay discusiones y esto ahí sí sería un desastre total y sería mejor no unir varias especialidades. Pero vuelvo al centro, es el paciente quien da la respuesta, es un paciente muy grave y que le va mejor si varias cabezas desde diferentes visiones lo pueden evaluar. Quisiera preguntarle a Mónica, que Mónica defiende a los cirujanos, pero también pelea con los cirujanos. Dice, no, es que se me vuelan de la UCI, se van a operar. ¿Yo qué hago con estos cirujanos? ¿Cuál es la sensación, Mónica, que tienes de los cirujanos precisamente en la UCI? Bueno, cuando uno ve el comportamiento de los especialistas en cuidado intensivo con diferente origen, internistas, anestesiólogos, cirujanos, uno se da cuenta que al que más le cuesta trabajo dejar su primera especialidad un poquito al lado es al cirujano. No concibe dejar de operar. Y de pronto para quienes no somos cirujanos, eso a veces, digamos, puede ser cuestionado, pero al final uno termina dándose cuenta que es muy importante que sigan operando, porque es que ese es uno de los grandes aportes que hacen dentro de la unidad de cuidado intensivo. Esa visión que logra integrar el que opera, más el que conoce lo que pasa después de que opera y cómo va el curso de evolución del paciente grave, ya sea por trauma, ya sea por un choque séptico de origen abdominal, es muy importante. O sea, esa integración es fundamental. Obviamente, eso requiere apoyo y requiere el respaldo del grupo al que se pertenece para poder lograrlo, para poder seguir permitiendo ese crecimiento. Pero creo que yo no quisiera que los cirujanos que hagan cuidado intensivo dejen de operar. Me gusta que sigan operando. Carlos, ¿qué opinas de eso? ¿Cuál es la sensación tuya con respecto a los cirujanos? ¿Sí deben seguir operando o deben estar en la UCI o hacer las dos cosas al tiempo? ¿Cuál es la sensación desde tu punto de vista, que no eres cirujano, pero eres intensivista y has trabajado muchos años con amigos, grandes amigos como cirujanos? Pues ahorita me puse a pensar, ¿cuál de ustedes no opera siendo cirujano? Y no, yo creo que ya son varios los médicos cuya formación básica es la cirugía general. Cuando se convierten en intensivistas, algunos han dejado de operar y siento que les hace falta un poquito a ellos tomar la determinación de volver al quirófano y enfrentar, digamos, el día a día. Y en el resto de sus horarios, pues hacer lo que más les gusta y es enfrentar también el paciente crítico. Lo digo porque en las últimas generaciones hemos venido formando cirujanos en la especialidad de cuidado intensivo y algunos han decidido dejar de operar. No sé qué tan bueno sea. Yo prefiero que operen. Yo prefiero que me digan, o es que me lo vas a dejar morir. Y que no esté siempre de mi lado, sino que también está al otro lado. Al otro lado me refiero a que ejerza su papel como cirujano y que me rete a sacar lo mejor de mí para el beneficio del paciente. Luego, sin duda,
Yo me identifico totalmente Sí, ahora. con Mónica. Creo que la diversidad de las especialidades lo que redunda es en el beneficio del paciente y sin duda privilegio de que el cirujano vaya al quirófano, atienda a mi paciente, atienda a otros pacientes y sin duda que sigan allí operando es la manera como yo pienso de eso. Ahí la doctora Marcela Pedí quiere darle permiso, duro a los cirujanos. pedí Vamos a ver. permiso para decir solo una cosita. Si un cirujano deja de operar, deja de ser cirujano. Se pierde, o sea, es un intensivista muy bueno que tuvo una experiencia como cirujano. Pero si un cirujano deja de operar, deja de ser cirujano y es muy importante en su análisis mental el hecho de poder ver en cirugía lo que después va a interpretar en cuidado intensivo. Entonces, no tengo duda. Son necios, pero tienen que operar. Espérate que Mónica, antes de que darle la palabra a los cirujanos, acabemos con los... Yo creo que uno de los ejemplos más bonitos, diría yo, de esa importancia de que el cirujano que hace cuidado intensivo, que es intensivista, siga operando, es, por ejemplo, lo que ha sido la evolución del manejo del abdomen abierto. O sea, eso para mí, que yo lo vi desde que empezó la Bolsa de Bogotá y vi cómo lo hacían y cómo fueron cambiando en el tiempo por una cosa, por otra, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día y que ustedes sepan cuándo, cómo y haber nosotros también incorporado eso dentro de nuestra práctica, es gracias a que ustedes siguieron operando. O sea, si ustedes no hubieran seguido operando y hubieran tenido esa visión de cómo va el paciente en la UCI y qué le hago en la cirugía, probablemente ese desarrollo para mí no hubiera sido tan rápido, porque eso fue relativamente rápido dentro de lo que uno ve. Ok, entonces vamos a darle la palabra, quisiera a los cirujanos, pero por pedacitos para que puedan todos hablar y el doctor García no les vaya a echar todo el cuento completo y no les deje. ¿Cuál es el aporte de los cirujanos, doctor García, que usted ha sentido tanto en el mundo como aquí? ¿Qué han hecho los cirujanos aportando a la unidad de cuidado intensivo? Algunas cosas para que les des a los otros también la oportunidad de hablar. Algunas cosas que te parezcan muy relevantes. No solo es cirugía y operar, es la comprensión de la alteración metabólica y de la alteración fisiológica del paciente quirúrgico, partió de investigaciones hechas por cirujanos. El entendimiento del problema de la falla orgánica múltiple, parte de ese conocimiento ha sido aportado por investigaciones hechas en unidades quirúrgicas y por cirujanos. Bueno, el paciente con peritonitis, el paciente traumatizado, con alguna frecuencia tiene este tipo de complicaciones. La aplicación práctica de la monitoría invasiva tuvo en sus principios una rama de cirujanos que aplicaban eso en sus unidades quirúrgicas y una rama de no cirujanos que lo aplicaban en sus unidades no quirúrgicas y que compartían esa información. Entonces, no es que los cirujanos se han inventado un cuidado intensivo y las otras disciplinas se han inventado otro, sino que fue la participación de esas disciplinas juntándose frecuentemente o permanentemente lo que han permitido el desarrollo actual. Entonces, la participación es indiscutible y va mucho más allá de abrirle el abdomen a un paciente que tiene un síndrome de compartimento abdominal. A mí me correspondió durante los primeros 10 años en el hospital la lucha por una unidad que atendía una necesidad no resuelta en el hospital, que era el cuidado intensivo de los pacientes quirúrgicos graves. Y éramos, en ese grupito de personas solamente participábamos cirujanos y anestesiólogos. Afortunadamente llegó Olga y le pude entregar la posta de las unidades de cuidado intensivo del hospital y ya en otros escenarios participé de la conformación de grupos de trabajo que incluían no solamente cirujanos y anestesiólogos, sino internistas, neurocirujanos y entendí el enriquecimiento que se logra en la medida en que cada disciplina tiene
puntos de vista complementarios que entregar. Y por último, la última mitad de mi carrera, que la he trabajado en la Clínica Valle del Lili, pues de allí desde el principio, desde la semilla inicial, fue el trabajo de todas las disciplinas dirigidas en el mismo sentido. Entonces, el conflicto es mínimo. Discutir con Carlos Salas o discutir con Mónica Vargas, un paciente es discutirlo con un especialista que se ha venido enriqueciendo de la parte quirúrgica y que nos ha venido enriqueciendo. Entonces es muy sencillo. Yo no he tenido que pelear nunca aquí con ninguno de mis colegas intensivistas. Y el otro aporte es el apoyo a los cirujanos no intensivistas cuando tienen un paciente grave, complicado en la unidad de cuidados intensivos, donde se le acoge y se le ayuda a que manejen su paciente y a que saque adelante su paciente. Entonces, ya somos un engranaje de un grupo que funciona bien y así debería ser. Lucho, yo quisiera como preguntarte particularmente, ¿qué crees que son los avances en cuidado intensivo? No sé si quieres hablar del abdomen abierto, de la medición de la presión intraabdominal. ¿Qué ha sido como tan relevante que te haya tocado trabajar y crecer como aporte de los cirujanos allí? Bueno, en realidad O sea son muchas cosas. Desde que era médico general en cuidado clínico quirúrgico, empecé a ver un cuartico que había a la entrada de la sala, en donde los anestesiólogos, perdón, los cirujanos sin anestesiólogos llevaban al paciente en una camilla que tenía suturada a la piel o a la fascia una tela que tenía una cremallera en el centro. Entonces llevaban a sus pacientes sépticos con peritonitis, los sedaban, o si estaban intubados, pues los llevaban con su ventilador, abrían la cremallera, quitaban un Biaflex, le echaban agua y lo volvían a cerrar. Eso para mí como médico general fue impactante y participé desde ese momento hasta lo que tenemos hoy para el manejo del abdomen abierto con los sistemas de presión negativa que, digamos, nos han facilitado mucho las cosas. Pero yo creo que desde el punto de vista de cirugía, la clave de todo es el trabajo multidisciplinario. Y yo quiero rescatar que en esta institución, aparte de que nuestros compañeros de otras especialidades aportan a cada uno de los pacientes en su manejo, no nos quedamos allí, porque si yo tengo necesidad de hablar con un nefrólogo, con un infectólogo, con un reumatólogo, con cualquier otra especialidad que le pueda aportar algo al manejo del paciente, estamos a la distancia de una llamada telefónica. Y eso para mí es la clave del éxito, porque nadie tiene la última palabra, nadie tiene la última respuesta, todos debemos aportar para que el manejo sea integral y podamos hacerlas todas de la mejor manera. Entonces, a mí me ha tocado toda digamos, los cambios de paradigma, que como decía la doctora Granados, la fisiología sigue siendo la misma, nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora nos apoyamos con un poquito más de evidencia. Entonces, ya no nos quedamos solo con lo que la disertación fisiopatológica nos dice, sino que nos apoyamos también en ensayos clínicos controlados, en investigaciones propias que se han hecho y que le han aportado a partir de esta unidad al manejo del paciente traumatizado, etcétera. Son todas esas cosas los que hacen que nuestro trabajo sea fascinante. Olga, ¿qué te gustaría llamar la atención del aporte de los cirujanos en estos últimos años, bueno, estos últimos 20 años o más? En la misión de la PIA, ¿qué cosas así como que te llama la atención y que hayas hecho en el hospital? No, el crecimiento en el conocimiento de la dinámica del paciente quirúrgico, de pasar de reanimar pacientes y quedar positivos 8 litros cada 24 horas a lograr entender que eso no era tan bueno, que en el paciente quirúrgico no solamente son líquidos endovenosos. Eso es un crecimiento que hemos ido haciendo todos los cirujanos, no solamente los que hacemos cuidado intensivo, sino el ver los resultados, no solamente de un paciente muy bien operado de la aorta, sino un paciente muy bien operado ya en su casa, que era lo mismo que me dijeron hace tantos años el doctor García y el doctor Ferrada. El acompañamiento del cirujano que hace cuidado intensivo a los cirujanos no intensivistas es vital. No necesariamente todo cirujano tiene que entender cómo funciona un ventilador, ni qué es una presión transpulmonar, ¿no? Pero uno hace ese aporte.
Y lo otro que es la parte del engranaje que hacía falta, el cirujano, así como el internista, como el anestesiólogo, el paciente es uno solo y los aportes que hagamos al paciente siempre van a llevar a un éxito en el manejo de ellos. Aprendimos de tener muchos pacientes con abdomen abierto a solamente tener los que realmente se necesita. Y eso es un trabajo entre cirujano tratante y cirujano de cuidado intensivo. Aprendimos a dejar de transfundir tanto. Aprendimos a dejar de colocar tantos líquidos endovenosos. Aprendimos algo muy importante, a no poner tanto antibiótico. Eso era un tabú para nosotros. Nosotros los cirujanos le poníamos antibiótico a muchas cosas que de pronto no necesitaban. Entonces ha sido como el crecimiento a la par de otras especialidades primarias, es el crecimiento en el conocimiento de cómo se comporta un paciente quirúrgico desde que inicia su proceso hasta que lo termina. Los cirujanos pues sí hemos sido pioneros en colocación de catéteres, colocación de pigtails, mediciones de PIA. Hay ciertas cosas que por nuestra educación nos gusta mucho explorar y eso ha ayudado al crecimiento de muchas cosas de monitoría. Ya a nosotros no nos da miedo abrir un tórax, no nos da miedo abrir un abdomen, no nos da miedo intentar algo nuevo para el paciente, porque así somos educados. Y eso es lo que dice Mónica, pues uno no debería dejar de operar, pues me siento pues aludida porque desde hace un tiempo pues casi que opero muy poquito, pero es que manejar las 10 camas que me dejó el doctor García, manejar 113 pues es bastante complejo, pero ahorita estamos tratando los cirujanos de volver a tomar esto. Adicionalmente yo sigo que fuimos pioneros porque los datos lo dicen así, en convertir la unidad de cuidado intensivo como sala de operaciones. Nosotros hacemos unos trabajos muy lindos que demostramos y personalmente pues siempre llevo el trabajo el cubículo a sala de operaciones, cómo se vuelve un cubículo, sala de operaciones y cómo usted puede manejar un ventilador y ahí pues el aporte de terapia respiratoria quiero exaltarlo porque si hay algo difícil para un cirujano así haga cuidado intensivo es entender la fisiología respiratoria. Créanme que el doctor Salas y la doctora Mónica con los que estuvimos con ellos tuvieron mucha paciencia en explicarnos muy bien que es desde el PIB y ahí en adelante. Entonces, sí fuimos pioneros con una tasa de complicaciones muy bajitas, pero éramos los mismos, que pasábamos revistas, todo el equipo interdisciplinario, decidíamos si se operaba o no, cuál era el momento de operar, y lo operábamos nosotros mismos. Y el anestesiólogo que nos atendía, es un anestesiólogo que no era intensivista, que le gustaba, pero lo entrenamos en el manejo del ventilador y el manejo del paciente crítico, con unos resultados muy buenos y creo que eso ha impactado mucho, pues Sandrita lo dirá que es de las últimas residentes que hemos tenido ahí en el hospital. Básicamente. Ahora, yo quisiera cambiar un poquito de tema y preguntarle, mire que contamos que hace 30 años no existía prácticamente el cuidado intensivo, era muy rudimentario. Ahora quisiera preguntarle a la doctora Marcela, ¿cómo ha visto el crecimiento del cuidado intensivo aquí en Cali, en la Fundación, en Colombia? ¿Y por qué el cuidado intensivo podemos decir que lo podemos comparar esta unidad de cuidado intensivo con el mundo y si es igual o mejor? Que nos cuente algo de eso. ¿Por qué en 30 años, que estamos 20 años atrasados, ahora estamos igual o adelante? ¿Qué cuentan? Sin duda alguna, Carlos, la evolución ha sido fantástica. Creo que Colombia y voy a desviarme un poquito y me voy a poner el otro sombrero que tengo ahora, Sí, sí. viendo un poquito más de visión global, de sector salud y de impacto y tratando de proyectar una institución pues como la Fundación Valle de Lili. Y tengo que referirme necesariamente al COVID. El COVID pudo visibilizar el cuidado crítico en el mundo y Colombia no estuvo exento de eso. Dentro de los países que manejaron mejor, con mejores resultados, el COVID fue Colombia y se debió en muchísima parte a el fortalecimiento de las unidades de cuidado intensivo, pero más allá de eso, de equipos, al capital humano que hay en cuidado intensivo. Y eso no hay duda de que así pasó, pero desde el punto de vista del cuidado intensivo como tal, la evidencia más importante de que Colombia está pisando fuerte en el mundo es el impacto que tienen los proyectos de investigación formulados en Colombia y específicamente en este grupo de cuidado intensivo. Tener artículos y papers publicados en revistas Q1 que tengan
un índice de impacto mayor, que sean top 10 en un momento dado en las lecturas de cuidado intensivo en el mundo, es la mejor evidencia de que el cuidado intensivo está muy, muy fortalecido y de que se está no solamente atendiendo bien los pacientes, sino generando conocimiento. En un momento dado, y yo no sé si es en este momento o más adelante, me gustaría hablar un poquito en este rol de visión de las diferentes unidades de cuidado intensivo que creo que deberían existir y específicamente de las unidades de trauma. Eso, para allá vamos. Entonces ya comencemos a hablar, ya estamos en el presente y vamos a ver al futuro. ¿Cómo vemos, de pronto si otra vez la palabra a Marcela es, ¿será que las unidades de cuidado intensivo deben ser como existió al principio, que éramos todos juntos, o hay que especializarlas? Por ejemplo, una unidad para cirujanos, así sea soportada por otros médicos, que es importantísimo, pero que sea allí ellos, y otra unidad de neurocirugía, y otra unidad de todas las unidades. Eso debe ir para allá, ese cambio, porque cada vez el conocimiento es tan amplio que pues ya no sabemos ver el cáncer o los infartos, y entonces ¿tenemos que seguir así o definitivamente hay que ir de una parte a otra profundizándose? Yo creo que profundizándose con un soporte de todos modos que se requiere, ¿no? Es importantísimo, pero eso debe cambiar. ¿Cómo debe ser el futuro de las unidades para que nosotros aquí le digamos a la gente, no solo nosotros, sino digamos al mundo en Colombia, a todos los que nos están viendo, decir, sí, ustedes definitivamente necesitan unidades quirúrgicas, unidades médicas, oncológicas, neuroquirúrgicas? ¿Cómo ves eso? Que has liderado eso, ¿cómo es eso? Nuevamente me pongo el sombrero de la dirección. Y es que, y nuevamente tengo que referirme nuevamente al COVID, porque es que el COVID cambió el mundo. El COVID puso sobre la mesa algo muy importante y es la desigualdad que existe en el mundo. Entonces, si nosotros tenemos como fundamento que existe desigualdad, y no hay duda de que en Colombia existe desigualdad, y que no es lo mismo el área urbana que el área rural, que el área dispersa, le hace a uno entender que todos caben en este mundo dependiendo del lugar donde esté. Y ahí me voy a referir muchísimo a la formación de intensivistas desde la medicina general, que fue una discusión grande que se tuvo y que creo que en este momento es fundamental que exista esa formación desde médico general y desde las diferentes especialidades, porque no es lo mismo tratar de ayudar, como probablemente lo vamos a hacer nosotros, a la única unidad de cuidado intensivo que existe en el Chocó, que tiene que ser polivalente, obligatoriamente polivalente, que tiene que tratar de que con los recursos existentes se salven las vidas que hay allá, que puede tener la ayuda nuestra por telemedicina y por teleconsulta a los médicos que estén allá, pero se necesitan personas que se formen y quieran ir a esas unidades de cuidado intensivo que tienen que ser polivalentes y que tienen que poder salvar vidas de la mejor forma con los recursos que tienen. Otra cosa muy distinta son unidades de cuidado intensivo en las áreas urbanas. Y ojo que quiero también enfatizar que la unidad de cuidado intensivo no es la unidad de cuidado intensivo. La unidad de cuidado intensivo es un servicio dentro de un hospital que la soporte, porque yo puedo tener los mejores especialistas en un sitio donde no hay resonancia a tiempo, no hay endoscopia a tiempo, no hay TAC a tiempo, y entonces eso no es una unidad de cuidado intensivo regionalizada por especialidad. Pero otra cosa distinta es los hospitales que son universitarios, que tienen que formar el talento humano, que tienen los recursos de toda la institución para que esos pacientes salgan, en donde sí debe haber unidades regionalizadas, porque está demostrado, eso sí, que esas unidades con los grupos de enfermería, los grupos de terapia respiratoria, los grupos de rehabilitación física, funcionan mucho mejor cuando repetidamente hacen lo mismo. Entonces, las unidades que manejan ECMO, probablemente el resultado sea mucho mejor si siempre manejan ECMO.
Las unidades de trauma serán mejor si siempre manejan trauma porque el grupo está repetidamente, y eso está con evidencia en la literatura. Entonces yo diría que todos caben, dependiendo del sitio y del momento. La Fundación Valle del Lili está haciendo un proyecto de apadrinamiento de otros hospitales y nos hemos podido dar cuenta que se necesitan de todos los modelos de los hospitales con un gran recurso que soporte las unidades, que sean universitarios certificados, que generen conocimiento y tengan investigación, probablemente les va mejor cuando tienen unidades específicas con grupos específicos soportados entre todos, lógicamente. Pero a otro hospital puede estar urbano igual, pero que es polivalente, requiere probablemente de la experticia de todos en un mismo sitio. Y definitivamente en las áreas apartadas, rurales, lo que hay es que entre todos tratar de ayudarles. Yo invito a todas las instituciones que puedan a tener esos proyectos de apadrinamiento, porque creo que es una responsabilidad social que tenemos para poder que en esos sitios puedan salvar vidas de la mejor forma posible y con los recursos disponibles. Muy bien, entonces mire que cabe todo. Mónica, tú estás liderando el nuevo programa de especialización y hay gente que se quiere presentar. Nosotros tenemos cirujanos que se quieren presentar en la especialización. O sea, hay una nueva generación de cirujanos que están como volviendo a intentar hacer cuidado intensivo. Tenemos cirujanos de trauma y emergencias que quieren hacer cuidado intensivo. ¿Cómo ves eso de ir por momentos, es decir, bueno, recibimos cirujanos, después recibimos todo esto, o depende de lo que se presente, o cómo es ese manejo que le haces ahora con la nueva especialización, que ya es con la Universidad ICESI, que es el nuevo programa que lo tenemos aquí? Entonces, ¿cómo verías eso? ¿Más cirujanos, más médicos generales? ¿Qué? ¿Cómo proyectas esto hacia el futuro? Como lo acaba de mencionar la doctora, no existe un único modelo que sea aplicable para todo. Depende del contexto en el cual uno se encuentre, y pues ella ya lo explicó muy bien. Y en ese orden de ideas, lo que uno quisiera cuando tiene un programa es poder formar la gente que se necesita para poder soportar esa variabilidad de unidades que son necesarias. Entonces, pues lo que yo quisiera es que al programa se presente tanto médicos generales como especialistas, y especialistas de las áreas pues que generalmente o digamos tradicionalmente han digamos escogido y han ejercido la medicina crítica y el cuidado intensivo. Cada vez se va ampliando más, porque ¿qué nos hemos ido dando cuenta en el tiempo? Y es que el paciente críticamente enfermo no se origina en un solo tipo de patologías, y eso es lo que ha llevado a que los cirujanos, al identificar que tenían un grupo de pacientes que llegaban a estar críticamente enfermos, quisieran conocer cada vez más cómo atenderlos mejor, cómo manejarlos mejor. Los pacientes médicos también, y por eso encuentra uno que cada vez se han ido, digamos, interesando más personas de otras especialidades. Es lo mismo como lo acabo de mencionar uno de ustedes, cuando un ortopedista o cuando un ginecobstetra quiso ir a conocer un poco más del cuidado intensivo en aras de dar una mejor atención a sus pacientes. Entonces, las puertas están abiertas para todos los especialistas en medicina interna, en anestesiología, en cirugía, y los médicos generales que quieran formarse en medicina crítica y cuidado intensivo para poder, digamos, satisfacer esa demanda y esa necesidad, más ahora que después de la pandemia se ha incrementado muchísimo el número de camas de unidades de cuidado intensivo, pero que el recurso humano aún es insuficiente para poder brindar esa atención de calidad, que sin duda
no se va a lograr única y exclusivamente con la disponibilidad de equipos y de espacios, sino con un buen recurso humano, con una muy buena formación que permita dar esa atención de calidad. Bueno, vamos a hacer una ronda última de preguntas y de conclusiones de cada uno, porque vamos a darle la palabra a otras personas y hay preguntas en el auditorio. Entonces, yo creo que cada uno como que dé su conclusión o su aporte. Quisiera preguntarle, bueno, primero a Olguita, pero para que, ¿cómo ves la investigación? ¿Cómo ves las cosas? Olga. ¿Cómo concluirías esta reunión? ¿Qué palabras le dirías a la gente? ¿Cómo motivarías a los cirujanos a que hagan cuidado intensivo? ¿Qué hay de...? El camino difícil ya lo recorrimos algunos. Ahorita ustedes tienen un camino lleno de oportunidades. Hacer cuidado intensivo enriquece, o no le cambia mucho la visión de los pacientes, no solo quirúrgicos, sino pacientes en general. Anímense. Pacientes quirúrgicos críticos siempre van a haber. Y si yo le hablo en el hospital donde más del 60% de los pacientes que llegan a la UCI tienen alguna patología crítica quirúrgica, pues tienen donde aprender y donde entender para poder, donde quiera que estén trabajando, poder abordar estos pacientes. ¿Hacen falta cirujanos que hagan cuidado intensivo? Sí. Creo que sí. Nosotros seguimos siendo un país que sigue teniendo mucho trauma penetrante y cerrado, y necesita gente que se dedique a esos pacientes. Tenemos un país donde todavía hay desastres y necesitamos gente entrenada en esto para poder aportar al resto del grupo interdisciplinario para sacar al paciente de la mejor manera. Así que sí se puede, es muy lindo, la vida a uno le cambia. A uno le cambia muchísimo cuando uno entra a una unidad de cuidado intensivo. Y creo pues aquí en Cali, las formaciones en cuidado intensivo que tienen los diferentes centros universitarios son de alta calidad, ¿ya? Están muy bien estructuradas y estamos sacando excelentes intensivistas para el mundo. Yo creo que se animen los cirujanos como era antes. Lucho, ¿cómo ves el futuro del cuidado intensivo y de los cirujanos? ¿Y qué le recomendarías a la gente que has vivido tantos años ahí? ¿Qué harías? Bueno, desde mi punto de vista, la actividad del cirujano intensivista la defino como apasionante. Ustedes no se imaginan cómo es escoger usted un paciente desde urgencias, inestable hemodinámicamente, llevárselo para el quirófano, hacer las intervenciones quirúrgicas, y no quedarse ahí, llevarlo a una unidad con intensivo y estar pendiente de la coagulación, si hay que reoperarlo, y ver esa evolución de ese paciente con el paso de las horas y de los días hasta tener el corazón hinchado de satisfacción de decirle lo saqué adelante. Eso no tiene precio. Digamos que todos los que trabajamos en esto, esa es nuestra visión de lo que hacemos. Al lado de eso hay otras cosas. Algunos tenemos, digamos, el privilegio de trabajar en instituciones como esta, en donde podemos darle al paciente lo mejor que existe, como si estuvieran en el primer mundo, en el hospital que usted quiera. Aquí le podemos hacer lo que sea. Pero también podemos aportar desde el punto de vista de investigación, de docencia. Todos somos docentes de ICESI, para que este conocimiento no se quede ahí, se transmita y crezca cada vez más. Y ese es el futuro, es ese, el compromiso de formar nuevas generaciones para que cojan la posta y sigan adelante y sigan creciendo como va el mundo. Esa es, digamos, mi conclusión. Qué pena, solamente quiero terminar. Me acordé de algo cuando Luchito dijo lo de que se le hincha uno el corazón. ¿Se acuerdan que yo les conté del paciente que me dejé con abdomen abierto? Bueno, el paciente salió vivo. Le corregí la ventración antes de graduarme, y lo bonito de esto y que me hizo querer ser intensivista es que cuando yo me gradué en Chile, pues mi familia no podía ir, y mis acompañantes fue el paciente y su esposa. A ellos les entregué el diploma, y eso me hizo hinchar el corazón, porque yo dije, ser cirujano y hacer cuidados intensivos es de las cosas más bonitas que a uno le puede pasar. Eso es para que se animen. Doctor García, entonces, ¿cuál es su opinión y qué hay que hacer? Bueno, a mí me parece que ninguno de los dos modelos es excluyente. El médicos generales que se formen directamente como intensivistas optimiza los recursos que se invierten en la formación de las personas, pero
tener especialistas en diferentes áreas que hacen una segunda especialidad permite que sigan existiendo intensivistas con formaciones previas diferentes y con puntos de vista un poco diferentes y complementarios. Entonces, un modelo no excluye al otro. Y en el caso nuestro, el ser cirujanos, el concentrarnos en un grupo más o menos específico de patologías, nos permite concentrarnos también en enseñanza y en investigación en ese grupo de problemas. Y el resultado de eso, pues son ustedes que se han formado muy bien como consecuencia de esa subespecialización y las investigaciones que se producen permanentemente, que no solamente se conocen localmente, sino, como mencionó la doctora Granados, a nivel internacional. Entonces, los cirujanos siguen siendo un mal necesario, no, siguen siendo necesarios dentro del grupo de personas que en las unidades de cuidados intensivos. Sí, Carlos, tus opiniones finales de todo este recuento que hemos hecho, 30 años de historia y sobre todo, bueno, la historia hay que contarla para que otra gente no le toque sufrirla, pero ahora estamos hablando del futuro, ¿no? Que eso es lo más importante. Entonces, tu resumen. Sí, aparte de lo que han dicho, pues todos ustedes, creo también importante resaltar la visión que ha tenido siempre la doctora Granados en hacer que el cuidado crítico no sea un espacio físico. Aquí se rompieron todas las barreras del espacio físico en la unidad de cuidado intensivo y hay cuidado intensivo, digamos, implantado desde urgencias. Eso me parece importante porque estábamos como limitados a decir que estoy haciendo cuidado intensivo porque tengo el paciente metido en este cubículo. Y eso no es tan cierto. Desde que la institución tuvo esa vanguardia de abrir sus fronteras y empezar a hacer cuidado intensivo por fuera de la misma área que está designada, yo creo que cambió un poquito la manera como lo ejercemos. O sea que esto también era importante mencionar. Hoy por hoy, digo yo, están planteadas las bases para que con los programas de educación, con toda la investigación liderada por ustedes los cirujanos, básicamente han tenido allí un nicho que han sabido explotar perfectamente, pero que ya con las nuevas generaciones y incluso pues el número de papeles o papers publicados de los propios alumnos de ustedes, de las investigaciones que están en curso, del liderazgo que tiene un discípulo como el doctor Gustavo Espino en investigación, pues ve uno que el futuro, pues a pocos años y los años venideros, pues está garantizado para que los beneficiados sean, nuevamente, como he dicho, los pacientes. Así que, no, yo creo que las bases las dejamos bien planteadas. Unos grupos han decidido mantener la docencia, otros la investigación, algunos otros la asistencia, la interacción familiar. En fin, yo creo que todo está muy bien planteado para que el futuro esté claro y está sólido. Mónica, ¿cómo concluirías la reunión desde tu punto de vista? Bueno, creo que este espacio sirve para recalcar la importancia de la multidisciplinariedad del cuidado intensivo, o sea, cómo se enriquece cuando se tienen aportes desde las diferentes áreas y una de ellas importante es la cirugía. Entonces, pues creo que seguiremos trabajando en forma conjunta, tanto desde el punto de vista asistencial como formativo, aportando cada uno de nosotros lo mejor y enriqueciendo cada vez más lo que es la medicina crítica y el cuidado intensivo. Y a la doctora Marcela quería preguntarle, bueno, este resumen de la historia, y yo sé que a ella le interesa más el futuro que la historia, y eso es claro que a todos, sí, a ver, pero ¿cómo ves ese paso de la historia y este presente y este futuro? Entonces, ¿qué le recomiendas a la gente? ¿Qué harías? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo es tu proyección? La historia es muy importante, pero la historia tiene que ser
la base para uno pensar en el futuro. Por eso siempre he creído, y la historia hay que conocerla sin lugar a duda. El futuro yo lo veo, definitivamente las nuevas generaciones tienen que ser mejores que las generaciones anteriores. Y ese, que el alumno, si el alumno no supera al maestro, no es bueno el alumno ni es bueno el maestro. Yo lo he repetido, ustedes me lo han oído 80 veces y lo sigo repitiendo y lo sigo repitiendo. Porque necesitamos que las nuevas generaciones no solamente hagan y aprendan lo que una escuela les enseñe, sino que sean capaces de producir y de generar conocimiento nuevo para mejoría de los pacientes. Yo el futuro del cuidado intensivo en general lo veo devuelto hacia el ser humano, que durante unos años la tecnología nos lo quitó durante un tiempo. Y a mí me encantan los estudios nuevos dirigidos hacia tocar el paciente, como es el Andrómeda, que está, el que se hizo y el que está en curso, que permite acercarse nuevamente al paciente sin manejar el paciente de manera instrumental. Creo que uno de los principios del futuro para mí del cuidado intensivo es estar al lado del paciente, no de la información producida por los equipos que tiene el paciente. Primero, creo que el relacionamiento con las familias tiene que fortalecerse, y en eso creo que dentro del grupo, como el doctor Salas ha hecho un trabajo fundamental en ese relacionamiento con las familias. Tercero, no tengo duda de que el Machine Learning nos tiene que ayudar a predecir lo que va a pasar con los pacientes. Esa medicina personalizada que vamos a tener con seguridad cada vez más cerca nos va a permitir saber qué paciente necesita cefalosparinas y qué paciente necesita carbapenes, por poner un ejemplo. Hacia allá tenemos que ir para poder llegar hacia ese paciente con mejor conocimiento. Creo, y ayer lo discutíamos en una reunión distinta en Bogotá, que vuelvo a hablar de la pandemia produjo muchos cambios, y en salud, por ejemplo, se sabe hoy que el 30% del grupo de enfermería renunció al trabajo en salud. Y creo que hay una oportunidad de Colombia importante de poder exportar talento humano en salud, porque los centros de formación son importantes, porque tienen la capacidad, porque tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces creo que la formación de talento humano, y ahí es la invitación a que quieran la especialidad y que se formen desde médicos generales o desde especialistas, porque se van a necesitar de todos, de ambos grupos, de el resultado final ser intensivista, y no puede ser demeritado ninguno de ellos, todos son igualitos como intensivistas, simplemente tienen unas capacidades que en un momento dado son un poco diferentes, que van a ayudar a conformar el grupo que va a manejar los pacientes. Creo que las oportunidades son grandes y creo muchísimo en las nuevas generaciones. Confío plenamente en ellas, son distintas. Hay que aprender a conocerlos, a manejarlos, a tutoriarlos muchísimo, pero creo que el producto final tiene que ser mejor a lo que hicimos en el pasado. Sí, miren que los que estamos aquí, yo creo que la mitad de la vida de cada uno ha trabajado en cuidado intensivo. Hay gente que cuando nosotros comenzamos a trabajar en cuidado intensivo no había ni nacido, ni estaba en prospecto. Y voy a presentarles uno que yo creo que no había nacido cuando nosotros empezamos. Y es aquí está el doctor Carlos Serna, que es cirujano, hizo la especialidad en cirugía de trauma de emergencias y ahora quiere hacer cuidado intensivo. Entonces, quisiera preguntarle cómo ve las cosas, qué ha sentido de esta reunión, cómo ve su vida en el futuro, porque nosotros le llevamos 30 años. Entonces, ¿cómo ve esto? Bueno, profe, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Yo siento que con todo lo que se ha mostrado aquí es más que claro la importancia de continuar con esta labor. Vemos que es algo que no es generación espontánea, es un trabajo de muchos años, mucho esfuerzo, no solo de un profesor, de mucha gente. Entonces siento como una responsabilidad
al ser alumno de ustedes, al haberme formado aquí en cirugía de trauma, al haber participado pues del grupo, siento que es una labor mía poder seguir con este trabajo, obviamente siempre teniendo en cuenta los gustos y las preferencias de uno como cirujano, como especialista, qué es lo que quiere a futuro. Y siento que la unidad de cuidados intensivos es un sitio donde se puede crecer, donde podemos continuar proyectándonos, donde podemos investigar y donde vamos a tener una labor supremamente importante, siempre de la mano de otras especialidades. Y como vimos todos, esa visión holística de los pacientes siempre nos va a dar unos resultados mucho mejores que teniendo solo una visión de una especialidad. Entonces yo siento que es una tarea de nosotros como nuevas generaciones poder explotar todo lo que se ha hecho y potenciarlo y poder llevar, digamos, esta especialidad a un nivel mucho más allá de lo que se tiene ahora. Entonces tenemos Pues sí. una labor muy difícil, pero yo creo que estamos dispuestos a realizarla y a trabajar duro por esto. Entonces, eso es como lo que tengo yo en mente. También tenemos aquí a la doctora Sandra Gutiérrez, que es cirujana general y está haciendo la especialización de cirugía de trauma y emergencias y está rotando. En este momento lleva varios meses rotando en la unidad de cuidado intensivo. Quisiera como escuchar y oír su opinión, cómo ve este futuro de los cirujanos. Bueno, pues yo me siento como muy conmovida. La verdad es escuchar un grupo de especialistas de diferente especialidad de base que vieron una necesidad Sí. y se esforzaron en ir un paso más allá y profundizaron el conocimiento en el paciente crítico, médico quirúrgico, traumático. Comprendieron las bases de la fisiología, de la fisiopatología, pero me ha parecido interesantísimo ver al cirujano de cuidado crítico como un intérprete para nosotros los cirujanos del cuidado intensivo, y es muy motivador verlos analizar la hemodinamia, responder en el paciente en el momento, nutrirlo en el momento específico por el método que mejor le funciona, decirle al otro, este es el momento de operar, este no es el momento de operar, saber la fragilidad del paciente, el estado de su vida en ese momento y darle el manejo justo que necesita. Yo creo que para mí ha sido muy motivante ver eso, ver cómo todos trabajan en conjunto para sacar un caso adelante y saber que el paciente sale, que de pronto en otras condiciones no hubiese salido. Y yo escucho todos los días una frase que me ha calado mucho y es, este paciente no se nos puede ir y a este le vamos a trabajar con toda. Y he visto pacientes que vienen muy mal salir adelante y salir con sus familias a su casa, y eso es exageradamente emocionante para uno. Y asimismo un cirujano que está en la cama del paciente, en urgencias, en el quirófano, en la UCI, en hospitalización, que lo cuidan todas las etapas de la enfermedad. Yo creo que el cirujano de cuidado crítico debe seguir operando y debe estar en la UCI y puede ayudar a todos como también a ser un eslabón. Entonces, en esta rotación, en mi formación como fellow de cirugía de trauma y emergencias pues de la Universidad del Valle, yo me siento muy afortunada, y escuchar este conversatorio pues yo estoy como muy conmovida. Y es como lo que pienso. Bueno, teníamos aquí también al doctor Yacet Caicedo, que es médico general y trabaja en el grupo nuestro de investigación. Él quiere ser cirujano, quiere ser intensivista, quiere ser todo. Yo quisiera como escucharlo, oír algunas palabras que ha trabajado con nosotros, ya lleva un par de años trabajando duro. ¿Cómo ve? Bueno, primero muchas gracias. Este conversatorio y el aprendizaje y las bases de cómo se ha ido construyendo ese pensamiento tanto del cirujano hacia el cuidado intensivo y todo en pro del paciente, de ser muy integral.
Hay una frase que a mí siempre me ha marcado de Mushy James que dice, el cirujano es el internista que puede operar. Entonces, teniendo ese precepto y haciendo este recorrido de la historia, entendemos que sí se puede, que el cirujano está llamado a entender al paciente, a entender la fisiología, a cuidarlo y a plantearle soluciones integrando esos saberes. Eso es lo primero. El segundo punto es que escuchar tanta sabiduría, tanto recorrido y tantas pericias que han trazado y han recorrido y que los ha llevado al día de hoy, también nos deja el estandarte alto a las futuras generaciones. A las futuras generaciones porque tenemos que entender que tenemos que integrar ahora tecnología, tenemos que integrar múltiples saberes ya desde la ecografía, la laparoscopia, entender las tecnologías que hay en el cuidado intensivo, como decía la doctora Granados, aspectos como el machine learning para la toma de decisiones, ¿listo? Y que nosotros no solo debemos ser actores pasivos, sino que su historia y su papel que han tenido nos debe servir ejemplo para proyectarnos a continuar con eso, a continuar innovando y a continuar investigando y preguntándonos cada día cómo podemos mejorar aquellos desafíos que vemos. Seguir construyendo el papel de cirujano, que uno tiene que ser muy holístico, no dejar de operar, pero entender el paciente y buscando a cada día dar lo mejor y innovando en lo que hacemos, que eso es el mayor ejemplo que nos han dado ustedes. Muchas gracias. Ya sé, yo quería preguntarte, te has tenido que aguantar al doctor García y a mí 2 años, todos los días, con lo de la investigación y de hacer las cosas. ¿Cómo ves la cosa? ¿Qué has sentido y qué has vivido y qué has hecho? Porque has hecho muchas cosas en investigación y muchas publicaciones. ¿Cómo ves, cómo debe ser esto? ¿Y cómo le debemos inculcar a las nuevas generaciones esto? El primer dilema respecto a la investigación y que los cirujanos se dediquen activamente a la investigación es que personalmente yo venía de un ambiente donde no es muy familiarizado que el cirujano se centre a estos saberes y siempre lo veían a uno como raro que usted porque hace esas cosas de investigación y no solo es una investigación de buscar un reporte de caso, de hacer una descripción, sino que estamos buscando entender fenómenos fisiológicos, entender elementos predictivos que nos pudiera dar las bases a partir de la evidencia de la toma de decisiones. Entonces, entrar a esa dinámica en la cual el cirujano es alguien muy práctico y tenemos que, digamos, es una de nuestras características. Entonces, materializar eso y siempre compartirlo con los colegas y con la comunidad científica, eso es lo primero. Lo segundo, de que buscamos mensajes claros y que puedan ayudar a los pacientes. Ese es el segundo punto en la investigación. Y tercero, digamos, soportar la carga de historia que han traído, porque han sido pioneros en muchas áreas, como el abdomen abierto, lo que es el cuidado intensivo, el RIUVAC, lo que hemos hablado, la implementación de los sistemas de trauma, expertos en la educación de los sistemas de trauma, y que a pesar de todos esos avances que han tenido, todavía hay muchos interrogantes, hay muchos desafíos que nos decimos cómo podemos integrar los sistemas de trauma, cómo podemos integrar al cirujano con un cirujano vascular y con un entrenamiento endovascular. Ahora pues también lo del cuidado intensivo, entonces eso también. Y lo tercero es que también queremos seguir creciendo en investigación y seguir aumentando la calidad de investigación, pero eso lo hemos entendido que eso requiere una maquinaria involucrada a personas de las mejores competencias para integrar los saberes. Necesitamos al estadístico, necesitamos al epidemiólogo, necesitamos alguien que sepa muy bien las letras, también necesitamos la gente que nos ayude con la recolección de información, pero también en buscar los recursos para poder continuar esta investigación y ya plantearnos cosas que van mucho más de lo que hemos establecido, como por mencionar el ensayo clínico que estamos planteando sobre sangre total, que eso ya es ir hacia más adelante. Bueno, yo quisiera, si alguien de afuera tiene alguna pregunta, sino para concluir, porque no sé, ahí como ya vamos a completar las 2 horas, si alguien quiere participar,
Pero no sé si alguien tiene la mano levantada. Sandra, ¿cómo podríamos saber eso? Yo quiero hablar un poquito. Ah, bueno. Ahí hay una pregunta al final que quiero contestarla. Y es que la Fundación Valle de Lili cree en la educación y en la formación del talento humano por convicción. Y la Fundación Valle de Lili hace un esfuerzo y la Fundación, todos sus excedentes van dirigidos a responsabilidad social que está basada hoy en educación. Por esa razón hemos decidido soportar económicamente a todos los residentes y fellows de la institución. La Fundación Valle de Lili paga las matrículas de todas las especialidades que se realizan dentro de la institución con la Universidad ICESI. Alguien preguntaba los costos. Yo creo que... Límite de edad, preguntaron. Ah, límite de edad, sí, no, el límite de cerebro, de cabeza, de qué edad, no. Hay un comentario que es más El micrófono. agradecimiento del doctor Norton Pérez. Ah, Norton. ¿Quiere hablar ahí, Norton? El doctor Norton Pérez. Ah, mire, Norton levantó la mano. Ahí está. Sí. ¿Puede hablar ahí? Pueden abrir el micrófono. A mí está a bordo. Ahí está. La pandemia. Norton, el micrófono. ¿Tienes el micrófono apagado? Tu micrófono. Ya, listo, ahí te vimos. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los profesores, el doctor Carlos Ordóñez, el profesor Alberto García, la doctora Marcela Granados, el doctor Carlos Salas, personas que fueron compañeros inclusive míos en mi rotación de residencia allá en el HV, como el doctor Toro, la doctora Mónica García, otras personas pues los he escuchado en el seguimiento que le hago cada 8 días a esta reunión tan importante para nosotros. Y resaltaba yo en mi comentario, muchas gracias, estoy eternamente agradecido porque verdaderamente para mí esa rotación que tuve en cuidado crítico en el HV en el año de 1995 fue determinante para un cambio en mi vida profesional. Y por eso hoy en día hago parte del cuidado intensivo en otra región muy diferente, como es la Orinoquía colombiana, en la que tuvimos la oportunidad de efectivamente con otros compañeros también con un trabajo multidisciplinar. Luego en nuestra formación de cuidado intensivo en Bogotá, ya con también el doctor Mario Gómez, ya no Alonso, pero que pudimos efectivamente tener un desarrollo de la salud en nuestra región a partir del cuidado intensivo. En estos momentos en Villavicencio hay 7 unidades de cuidados intensivos lideradas por personas de nuestro grupo de trabajo, y en el resto de la Orinoquía, tanto hacia el sur como hacia San José del Guaviare, hacia Granada, que fue donde hizo rural el doctor Ordóñez, ya como hacia el área del Casanare, también se ha esparcido el cuidado intensivo, que ha sido muy necesario, como lo decía la doctora Marcela Granados, para brindar atención en salud de calidad a esta región de Colombia. Muchas gracias y un saludo, profesores. ¿Quieres abrir el micrófono, Esteban? Entonces el doctor Rolando. El doctor Rolando quisiera abrir el micrófono, prender la cámara y hacer su comentario. Más duro, Sandra. Doctor Esteban, quisiera abrir su micrófono y abrir la cámara para hacer su comentario. ¿No le dejan abrir o qué? No sé. ¿No? ¿No hay? ¿Nadie? ¿Nadie ahí? ¿No? Bueno, entonces yo creo que hemos concluido la reunión de hoy. Nos gastamos precisamente las 2 horas que teníamos programadas. Yo creo que tenemos que agradecerle mucho a nuestros oyentes, más de 200 personas que estuvieron escuchándonos, a
nuestros invitados y creo que ha sido una reunión muy productiva para conocer qué fue lo que pasó y para saber para dónde vamos. Y invitar a las nuevas generaciones a que se integren, no solo los cirujanos como queríamos aquí, sino los médicos y todas las demás personas al cuidado intensivo. Muchas gracias. Es que no sé si les pueden abrir el micrófono o quién abre el micrófono. Ellos mismos. Aquí tengo el micrófono abierto, doctores. No sé si me están bien. No se ve. ¿Se escucha, doctores? Ya se ve y se escucha. Pues a todos buenos días. Mi nombre es Camilo Villaquirán, soy residente del Servicio de Neurocirugía en Universidad ICESI, Fundación Valle de Lili. Desde una especialidad pues diferente también a las que ya se han mencionado. Quiero agradecer por una actividad como esta, pues a las personas que desde siempre nos ha apasionado el cuidado intensivo. Nos llama mucho la atención pues poder conocer las experiencias, ¿sí? Agarré el micrófono. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Y resaltar pues toda la labor que han hecho porque están abriendo, por lo menos pues en mi experiencia en la fundación se está abriendo la mente a que nuevas especialidades, y lo digo desde mi punto de vista pues como residente de neurocirugía, podamos entender el cuidado crítico ya como algo que sale más allá de solamente una unidad cerrada, ¿sí? Con algunas especialidades muy específicas que se dedicaban a esto y que pues por una u otra razón nos habíamos hecho como aparte. Creo que tenemos esa deuda también histórica desde el punto de vista de la neurocirugía, de apersonarnos también del cuidado del paciente neurocrítico, ¿sí? Y creo que ha sido una oportunidad inmensa. Poder escuchar todo eso motiva también a poder empezar a generar esa transición en la propia especialidad de la neurocirugía, ¿sí? Para poder algún día estar sentados hablando de lo que fue el neurocirujano en la unidad de cuidado intensivo también, así como lo han hecho los docentes con el cirujano general en la unidad. Entonces, solamente para agradecerles a todos pues, por la actividad y pues, por todo lo que han hecho por nosotros como residentes durante este tiempo. Emilio. Gracias. Elmer, si quieres, prende tu cámara y abre el micrófono, por favor. Buenos días. Bueno, pues yo soy Elmer Palacios, soy cirujano general y médico de la Universidad del Cauca y hice el fellow de cirugía de trauma con la Universidad del Valle y actualmente trabajo como cirujano de trauma aquí en Fundación Valle de Lili. Tuve el placer de tener a todos los panelistas del día de hoy en mi proceso de formación y tuve el placer de crecer y de aprender con ellos todo el proceso de complementar la cirugía con el cuidado crítico. Ha sido una experiencia muy bonita y ha sido muy bonito escucharlos hoy juntos porque se reúne toda la historia y todo el proceso que se ha llevado a cabo para lograr eso que logré experimentar durante el fellow, que es el crecimiento y la integración de todos los conocimientos en el cirujano, que maneja a su paciente desde que ingresa a la institución, lo sigue en el procedimiento de reanimación, lo sigue en cirugía, lo reanima en la UCI, lo maneja en la UCI, y es por este proceso de dedicación y de las múltiples disciplinas entrelazadas y trabajando en conjunto que logramos mandar a estos pacientes finalmente vivos y bien a su casa. Me parece que esto es un proceso que debe continuar, que debemos seguirlo, no debemos desenlazarnos del cuidado continuo y juicioso del paciente y pues agradecer a todos estos profesores que nos han inculcado esto y que siguen acompañándonos en el proceso de crecimiento, tanto clínico, investigativo y profesional. Gracias. Camilo Peña, por favor, ¿podría prender su cámara y abrir su micrófono? Esperamos que Mónica nos lo reciba. Hola, muy buenos días a todos. Pero Mónica... Dale, Camilo.
Buenos días, doctor Ordóñez, doctora Granados, doctor Salas, doctora Vargas, doctor García, doctor Toro, doctora Pérez. Es un gusto volverlos a ver acá a través de las pantallas y recordar pues todos esos momentos en el que uno como fellow de cirugía de trauma de emergencias, como lo decía el doctor Salas, era luchar por el paciente y cumplir las metas que nos enseñaban para esos pacientes y no simplemente entregar un turno, como muchas veces uno a veces se confunde. Es gratificante ver y escuchar que las pasiones y los objetivos que venían ustedes luchando desde hace 30, 35 años, hoy nosotros, las nuevas generaciones, también la tenemos presente y queremos seguir aportando en estos pacientes tan complejos de trauma o de medicina interna o de neurocirugía. Como le decía la doctora Granados, las unidades son polivalentes y el paciente de trauma va a ser polivalente porque va a tener más que otros problemas que simplemente el trauma. Entonces, es gratificante ver que la Fundación y la Universidad de CESI aporta el conocimiento y aporta las ganas de enseñar, y lo vivido en la unidad de cuidado intensivo pues es algo indescriptible, incomparable con lo que viví yo como fellow de cirugía de trauma de emergencia durante el tiempo. Entonces, nuevamente felicitarlos pues el gran esfuerzo que han hecho, que hicieron por nosotros en formarnos y en generarnos esa semillita de seguir creciendo en este arte de la cirugía y cuidado intensivo. Entonces, nuevamente, doctor Ordóñez, doctora Granados y todos los que están ahí sentados en el panel, muchísimas gracias. Hay una mano levantada, doctor Fernando, si quiere prender su cámara y micrófono, hacer su aporte. Pero no lo calla nadie. Habla. Buenos días. Voy a hablar esta vez cortico, doctor. Ahora. Bueno, no, quería agradecerles, son unos, en el buen sentido de la palabra, unos monstruos de la medicina, de la cirugía, del cuidado intensivo, los que vemos ahí sentados, que nos han dejado muchas enseñanzas a los que hemos sido sus alumnos. Y una de las enseñanzas para mí más importantes es entender cómo el cirujano tiene que ser más allá de un profesional que aprende una tarea técnica con el bisturí y con unas pinzas, a sacar una vesícula o a sacar un apéndice o a operar un herido muy grave. Como bien lo dijeron, operaban muy bien la sutura, anastomosis perfectas y el paciente no tenía los mejores resultados. El cirujano definitivamente, intensivista o no intensivista, tiene que participar de la reanimación en los diferentes niveles de reanimación que debe recibir un paciente después de una cirugía. Si la reanimación pues va a ser simplemente los líquidos orales en su casa, porque fue ambulatorio y la comida en su casa, eso es un nivel de reanimación, pero posiblemente el más grave va a requerir una unidad de cuidado intensivo. Tiene que participar, estar al tanto de todo lo que ocurre, proponer manejos y darse cuenta cuándo es el momento de cambiar de estrategia si es necesario. Y eso no se logra si en su formación no ha tenido este grupo de personas que nos han metido esa semillita de querer estar yendo a pasar revista a la unidad de cuidado intensivo para los que no trabajamos en cuidado intensivo, y como digo, de participar incluso en las revistas y ser activos en ella para que nuestros pacientes al final sean los que terminan ganando y obteniendo todos esos beneficios. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? No, entonces, muchas gracias. Yo creo que finalizamos por ahora. Agradecerles a todos por la participación y cerramos.